Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestro encuentro de mercados en esta nueva emisión del día de hoy, 6 de abril. Como siempre, les tenemos un programa muy especial dirigido por Julio Serrano, director de Capitales. En nuestra sección Desde las Mesas, contaremos con la participación de Luis López, director de la Mesa de Ejecución, quien nos dará la opinión de mercados desde la óptica de los traders. Seguido por la sección de Norteamérica en la Mira, con Alejandro Fuentes, director de Estrategia de Corto Plazo de Capitales. Posteriormente, Pablo Duarte, director de Análisis y Estrategia de Capitales, nos platicará sobre su visión de la Bolsa Mexicana e ideas de inversión de la semana. Lo acompañará Enrique Mendoza, analista senior del sector de alimentos y bebidas, quien nos dará una breve introducción sobre nuestra empresa invitada. Finalmente, en la sección más esperada, en entrevista contaremos con la participación de nuestro invitado especial, Daniel Salazar Ferrer, director de finanzas de Bachoco. Esperamos lo disfruten. Comenzamos. Bienvenido, Julio. Pues muchísimas gracias. Hola a todos nuestros clientes, hola a todos nuestros asesores que nos escuchan el día de hoy. Como siempre, les tenemos un programa muy interesante preparado. Antes que nada, deseo que todos estén bien de salud y que hayan pasado una buena Semana Santa. Y con esto, bueno, te cedo la palabra para que empecemos con las presentaciones del día. Muchas gracias, Julio. Con esto pasamos a la sección Desde las Mesas con Luis López. Bienvenido, Luis. Hola, buenas tardes a todos. Y platicando un poquito lo que hemos visto en esta semana, aunque ha sido una semana tranquila por los feriados que ha habido, hemos visto el día de hoy un ligero ajuste en el mercado. Eso no quiere decir que se ha ido el optimismo. Yo creo que los inversionistas siguen positivos en cuanto a los mercados. Están los mercados tomando simplemente un ligero respiro después de los máximos históricos que han tenido en Estados Unidos. Y esto influenciado por las noticias sobre los estímulos que está habiendo en ese país en cuanto a infraestructura y apoyos para reactivar la economía. También las vacunas que han mejorado en cuanto a la vacunación a nivel mundial, pues ha hecho que los inversionistas se mantengan a la expectativa y con el deseo de invertir en los mercados. México sigue el optimismo. Ayer vimos que subió más del 2% la bolsa después del feriado de la semana pasada. Hoy ajustó ligeramente y lo único que me gustaría destacar es que tanto en la bolsa en Estados Unidos como en México el volumen ha sido muy bajo, muy por debajo del promedio. Esto se debe a las vacaciones que hay por todos lados. Y hay que tener cuidado en cuanto a tomar decisiones de inversión en estos días por el bajo volumen que hay. Y yo me esperaría que regresara un poco más el volumen en la próxima semana. Hemos visto que los extranjeros, aprovechando estas subidas, han estado bajando un poco el exposure en México, han estado vendedores. Y los institucionales locales lo que han tratado de hacer es pues recuperar un poquito de la exposición que tenían a dólares invirtiendo en ETFs que están relacionados al dólar. El dólar hoy cerró a niveles de 20.20, un poquito abajo. Creemos que se puede ir todavía abajo de 20 pesos y vemos que el SIC va a seguir representando el 60% del volumen de lo que se opera todos los días en México y principalmente en este tipo de ETFs que están referenciados a bonos del Tesoro de Estados Unidos. Acciones individuales del SIC que hemos visto que más operan son Tesla, Apple y hay un ETF que se operó en estos días. Es un ETF que está referenciado a la bolsa en China, entonces hemos visto interés en incurrir en mercados asiáticos a estos niveles. Sería todo de mi parte. Que tengan buena tarde. Muchas gracias, Luis. Continuamos con la sección Norteamérica en la Mira, con la participación de Alejandro Fuentes. Bienvenido, Alejandro. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a nuestro nuevo Encuentros. Vamos a platicar de las gráficas, vamos a ver tanto las gráficas diarias como las gráficas semanales de los principales índices y más o menos tratar de ver qué fue lo que pasó en estos últimos días.
Bueno, pues en el S&P, ¿no? Después de que vimos al S&P regresar a la parte baja del canal que ha respetado desde noviembre, pues vimos una reacción muy importante en los últimos días. Ayer nuevo máximo histórico. Ya se está empezando a ver algo de sobrecompra en los osciladores de corto plazo del S&P. Por ahí de los 4,100 podríamos tener un tope, que es la parte alta hasta del canal. Entonces ya estamos empezando a llegar a una zona en que podría empezar a frenar un poquito este movimiento de alza el mercado en Estados Unidos. Si acaso podría ayudar un poquito el Nasdaq. Vamos a ver la siguiente gráfica, por favor, que es el S&P, pero en una visión semanal. Vean cómo aquí ha estado operando en una cuña ascendente, que cada vez se cierra más esa cuña y que tenemos que estar muy pendientes de cualquier regreso por debajo de los 3,950 puntos. Rompería la parte baja de la cuña y podría derivar en una importante toma de utilidad. Entonces hay que tener algo de cautela con el mercado en Estados Unidos. Ya fue un buen movimiento y hay que esperar a ver qué pasa en los siguientes días. Vamos a ver la siguiente, que es el Nasdaq. El Nasdaq también había estado muy rezagado en las semanas anteriores. De hecho, en el trimestre, viendo el movimiento que tuvimos ya al final del trimestre, el sector de tecnología fue uno de los más rezagados en este trimestre. Apenas está empezando a rebotar, rompió los 13,600, que había sido un nivel que no había podido romper. Esto le abre un poquito la puerta al Nasdaq para ir a buscar niveles entre 14,000, 14,200 puntos, y ahí podría encontrar tope. Entonces, tal vez el sector de tecnología pueda todavía tener algo de camino alcista, pero hay que tener también, estar al pendiente mucho de un regreso por debajo del promedio móvil de los 13,600 puntos que apenas rompió el día de ayer. Viendo la gráfica esta en un panorama semanal, el Nasdaq, que es la siguiente, por favor, el Nasdaq también presenta un canal alcista. No se ve tan apretado el movimiento como en el S&P. Ven aquí el canal es más bien paralelo y bueno, estamos todavía lejos de la parte alta del canal. Importante que siga respetando los 13,600 y sobre todo los 13,000, que es la base principal del canal de corto plazo. Pasando al mercado mexicano, en la siguiente gráfica vemos al IPC. El IPC ya regresó a la zona de los 48,000 puntos. Hasta el momento no ha rebasado esta zona entre 48 y 48,300. Todavía podemos considerar un doble techo en esta zona del mercado mexicano. No vemos señales tan adelantadas como en el S&P. Aquí estaríamos viendo sobrecompra más pegado a los 49, ¿no? Por ahí de los 48,800, 49,000 puntos estaríamos viendo más sobrecompra de corto plazo. Importante piso entre los 47 y los 46,500. Entonces el mercado está en una zona en que vamos a ver si logra rebasar estos 48,300. Me imagino que se va a correlacionar con el movimiento que tengamos en Estados Unidos. Si empezamos a ver una toma de utilidad en Estados Unidos, es probable que volvamos a ver un regreso en el IPC. Entonces, por ahí de las zonas estas de 46,500, 47, podríamos tener nuevamente oportunidades de entrada en el mercado mexicano. Si pasamos a la siguiente, por favor, es el bono de 10 años, que ha sido o fue el tema de volatilidad en las últimas semanas. Se ha estabilizado finalmente el movimiento del bono. Desde el 18 de marzo, que tocó 1,75, el movimiento ha sido más bien lateral. Ojo, estas formaciones laterales suelen ser banderas alcistas. Entonces hay que esperar a que rompa alguno de los extremos, ya sea el 1,60 a la baja o el 1,75 al alza, para tener una señal direccional de corto plazo. Por lo pronto está descansando, está en una bandera lateral. Y si llega a romper a la baja el 1,60, sería una muy buena señal para los mercados de renta variable. Sin embargo, si vuelve a romper el 1,75, podríamos ver nuevamente presión de corto plazo. Hay que esperar a que rompa alguno de los extremos. Y finalmente vamos a ver cómo va nuestro avance semanal en la siguiente gráfica, por favor. El avance semanal de la vacunación en Estados Unidos, ¿no? Se ha acelerado el proceso de vacunación. Hasta el momento en Estados Unidos se han aplicado 106,2 millones de dosis. Ya 61,4 millones de personas han recibido la doble dosis o están totalmente vacunadas. Hoy en día se está vacunando 3,1 millones de vacunas al día. Se estima a este ritmo 95 días para inmunidad de rebaño en Estados Unidos. Si vemos la siguiente gráfica, por favor, el número de contagios y de fallecimientos en Estados Unidos no se ha disparado, a diferencia de lo que hemos visto en Europa, y ahorita vamos a ver la gráfica a nivel global, pero en Estados Unidos tuvimos un piquito la semana pasada, se ha mantenido estable. Con respecto al de la semana pasada está apenas 0,1% el promedio de nuevos contagios diarios, y el promedio de fallecimientos cayó 18% con respecto al de la semana pasada. Hasta el momento no ha habido un repunte, por lo menos en Estados Unidos. La gráfica de la derecha hacia arriba es el factor de personas inmunizadas entre el total de contagios. Está ya en 2 veces.
Y pasando ya a la última, que es la vacunación a nivel global, aquí sí vemos este repunte que vimos tanto en casos como en fallecimientos, principalmente por casos nuevos en Asia y en Europa. Y aquí ya finalmente, todavía hace 2 semanas no rebasábamos una vez el factor de inmunizados entre contagios, ya el 31 de marzo se rebasó, estamos por ahí de 1.2 veces. Y bueno, seguimos ahí con algo de repunte tanto en contagios como en fallecimientos. Por mi parte es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ahora pasamos a la parte de México con Pablo Duarte y sus ideas de inversión de la semana, desde un punto de vista de análisis fundamental. Bienvenido, Pablo. Gracias, buen día a todos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por su interés. Cerramos el mes de marzo con mucha volatilidad en la bolsa mexicana, particularmente durante la segunda mitad. Si vemos el rendimiento mensual fue de más 6% en pesos y de casi más 9% en términos de dólares. Durante el mes destacaron algunos nombres que subieron 10% más, como Alsea, que subió 19%, GMXT, Grupo México Transportes, subiendo 18%. Si recuerdan, tomamos utilidades en esta emisora después de su buen desempeño y salió de nuestro portafolio modelo de favoritas. Televisa subió 17%, Tracción 16%, Banco del Bajío subió 15%. Liverpool fue otra con un muy buen desempeño, con un retorno de más 13%. Orbia, por su parte, avanzó 12%. Y durante el mes, nuestro analista Liliano Ochoa, bajo la recomendación de Orbia a igual a mercado, logramos capturar ese rendimiento en nuestro portafolio de favoritas. Por último, destacó el caso de Jefe Norte, que subió 10% en marzo, pero si la vemos de febrero a la fecha, desde que la incorporamos a nuestro portafolio de las favoritas, ha dado un rendimiento de más 18%. Claramente, Jefe Norte ha sido una de las más beneficiadas por esta rotación conocida como Reflation Trade en las bolsas, del cual ya les comentamos en ocasiones anteriores. Con todo esto, nuestro portafolio de favoritas de Actinver Análisis logró generar un rendimiento incluso ligeramente superior al de la bolsa, de más 6.2% en marzo, que ya es mucho decir, ¿no? Por la gran volatilidad que hubo durante el mes. En máximos del año, en 48,200 puntos, que también se dio el mes pasado, cambiamos nuestra postura a cautela de corto plazo en la bolsa local. Tuvo una corrección después de esto de 3% y posteriormente se generó un nuevo rally alcista de vuelta hacia los 48,000 puntos. Esto vino acompañado por una fuerte apreciación de 6% del peso, que llevó al tipo de cambio a los niveles que estamos viendo actualmente de 2020, desde 21.50, que llegó a tocar en los máximos también del mes pasado. Al mercado local apoyó el optimismo por la aprobación del paquete de estímulos en Estados Unidos por 1.9 billones de dólares, mejora en las perspectivas de crecimiento de la economía mundial, así como por el anuncio del plan de infraestructura de Biden que se dio a conocer la semana pasada por 2.25 billones de dólares. Hemos visto también una menor presión en las tasas de los bonos a largo plazo, con el Treasury a 10 años en Estados Unidos regresando a niveles de 1.66% aproximadamente, aunque aún debemos de seguirlo muy de cerca. Creemos que podría seguir la volatilidad en este frente. En el caso de México vimos algo similar con el bono M10 bajando a 6.69%, luego de que llegó a tocar máximos de 7% a finales de marzo. Las expectativas sobre la economía en México también han venido mejorando. Las últimas encuestas del sector privado apuntan a un crecimiento en el PIB de 4.5% para este 2021, reflejando una mejora por quinta vez consecutiva. En los criterios también de política económica 2022, que dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la semana pasada, vimos un estimado un poco más optimista de una recuperación de 5.3% para el año. El Fondo Monetario Internacional también acaba de mejorar su proyección para México en 2021 de 4.3 hasta 5%. Ahora bien, ¿qué estamos viendo hacia adelante? Mantenemos nuestra postura de cautela, como comentaba, de corto plazo para la bolsa local, ya que creemos que todas estas buenas noticias ya se encuentran descontadas en gran medida sobre los niveles actuales de la bolsa, que cotiza un múltiplo precio a utilidades o PU que tenemos estimado para 2021 de 15 veces, mientras que vemos riesgos relevantes para los siguientes meses, que incluyen una tercera ola de la pandemia en el país durante las siguientes semanas posteriores al periodo vacacional, incertidumbre relacionada al proceso electoral que concluye en junio y otros regulatorios que siguen generando a nivel internacional. En este sentido, para México, Estados Unidos, de más relevante, pues el gobierno de Estados Unidos ha manifestado su inconformidad en relación a los cambios en las reglas del sector energético, exigiendo a México cumplir con sus
compromisos. Por todo esto, estamos recomendando seguir una estrategia de inversión selectiva en acciones para el caso de México, ya que seguimos viendo oportunidades de inversión interesantes de largo plazo. Por ejemplo, dentro del sector de alimentos y bebidas nos gusta Bachoco, particularmente sobre niveles actuales del precio de la acción. Está cotizando un múltiplo valor empresa-EBITDA muy castigado, por debajo de 4 veces para 2021, con un retorno total esperado de más 27% al cierre de año. Es la que mayor rendimiento ofrece incluso de las emisoras que tenemos bajo cobertura del sector. Y con esto le cedo la palabra a nuestro analista del sector para que les dé una breve introducción sobre Industrias Bachoco, nuestra invitada especial del día de hoy. Adelante, Enrique. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues como ya comentó Pablo, nuestra recomendación sobre en Bachoco es de superior a mercado. Dentro de las cosas que más nos gustan de la empresa es que Industrias Bachoco es líder en la industria avícola en México y ya es el sexto productor de pollo a nivel mundial. Bachoco se fundó en 1952 en Sonora y actualmente sus oficinas se ubican en Celaya, Guanajuato. Bachoco es un productor integrado verticalmente. Además de la avicultura, cuenta con otras líneas de negocio como son cerdo, pavo, res y comercialización de alimentos balanceados. En 1997, Bachoco listó sus acciones en la Bolsa de Valores de México y también en la Bolsa de Valores de Nueva York. Cuenta con más de 1,000 instalaciones organizadas en 9 complejos productivos en México y un complejo productivo en Estados Unidos. Bachoco genera más de 26,000 empleos directos. La acción representa, desde nuestro punto de vista, una oportunidad de inversión porque está cotizando a una evaluación bastante atractiva, con un descuento de más de 30% con respecto a su promedio histórico de los últimos 3 años. También favorecemos el sólido balance de Bachoco, que con 19,000 millones de saldo en caja, representa aproximadamente 44% de su valor de mercado. Entonces, sin más preámbulo, este es nuestro resumen sobre la empresa, sobre los factores críticos que más nos llaman la atención, y eso es todo de mi parte. Muchas gracias, Pablo y Enrique. Y ahora les presentamos nuestra sección más esperada en entrevista con Daniel Salazar Ferrer, director de finanzas de Bachoco, moderada por Julio Serrano. Les recordamos que al finalizar tendremos una sección de preguntas y respuestas en la cual podrán participar enviándonos sus preguntas a través del chat. Bienvenidos. Pues muchísimas gracias, Daniel. Pues qué gusto poder platicar contigo y frente a todos nuestros clientes y asesores. Buenas tardes y bienvenido. Gracias, Julio. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar contigo, con tu equipo y desde luego con todos tus clientes, que es una base muy amplia y muy interesante. Sí, ahorita fíjate que me acordaba en la época prepandemia, aquella visita que tuve, que te hice ahí a tus oficinas y luego a una de las plantas. Y la verdad, qué impresionante planta tienen, esa que conocí y que la visitamos contigo. Pues qué planta tan impresionante tienen, y como esas, bueno, tienen otras. Pues muchísimas felicidades por tener activos tan productivos. Y entrando en el tema, a mí me gustaría preguntarte, ya es una pregunta pues muy sencilla, pero ¿cómo defines tú a Bachoco? ¿Qué es Bachoco? Pues mira, es una pregunta interesante y que viene en buen momento porque recientemente, hace un año, menos de un año, estamos replanteando nuestra estrategia a largo plazo y nos definimos como una empresa de alimentos multiproteína y con la visión de ser la más relevante en el sector. Somos líderes en la avicultura, pero como ya lo comentaba Enrique, participamos en muchas otras líneas de negocio. Por eso nos consideramos una empresa multiproteína y ahora con las recientes adquisiciones, pues ya el cerdo también tiene una importancia relativa relevante, ¿no? Ya pinta un 5% del revenue y con una expectativa de crecimiento muy interesante, ¿no? Somos una empresa que
en un año más cumpliremos 70 años de haber sido fundada, 25 de haber hecho nuestro IPO simultáneo en México y en Estados Unidos. Y bueno, como lo describió Enrique, participamos de manera integrada en el mercado. Algo que a lo mejor destacaría, el nivel de integración que tiene Bachoco es muy alto, y comparado con nuestros peers, yo te diría que con un mayor grado de integración, porque estamos desde el pie de cría hasta la distribución directa a nuestros clientes, ¿no? Eso implica una inversión intensa en capital y pues un nivel de conocimiento y de logística en todos los procesos intermedios y procesos de comercialización hacia el mercado. Y es algo que hemos venido construyendo a lo largo de los años y que nos dan una de las, yo te diría, ventajas competitivas que tenemos, ¿no? Además del tamaño y de estar integrados verticalmente, el tener una plataforma de producción de la magnitud que la tenemos, con la dispersión que la tenemos, con la flexibilidad para poder interactuar entre los diferentes complejos hacia los diferentes mercados, y con una red de distribución propia que también es de destacar, que nadie más en esta industria la tiene, nos permite pues capturar ventajas en el mercado que nos han hecho pues ya de hace un tiempo ser los líderes indiscutibles en este mercado. Correcto. Y la otra, ahora ya llevamos un año de pandemia. ¿Cómo reaccionó Bachoco ante la pandemia desde el punto de vista que hicieron con clientes, con proveedores, con funcionarios, con empleados? ¿Qué han hecho y hacia adelante en este entorno de COVID, en términos generales? ¿Qué es lo que hizo Bachoco? Pues mira, la primera reacción fue buscar la seguridad de nuestros empleados, ¿no? Como una empresa de sector esencial, pues era importantísimo que pudiéramos seguir operando, y para eso teníamos que garantizar a nuestros empleados que pues estuvieran seguros, ¿no? Entonces, elevamos el nivel de bioseguridad. Que déjame decirte que no es algo nuevo para Bachoco. Las políticas y la cultura de bioseguridad está a todo lo largo y ancho de la empresa, por tratarse de una empresa de alimentos y de manejo de animales vivos, ¿no? Sin embargo, pues enfrentar una pandemia representó un reto muy importante para asegurar que ninguna de las plantas y procesos productivos se vieran afectados o que tuvieran que verse en la necesidad de parar porque hubiera algún brote que no pudiéramos controlar. Y te puedo decir que afortunadamente ni en México ni en Estados Unidos ninguno de los centros productivos tuvo que detener operaciones, gracias a las medidas de bioseguridad que tomamos, que fueron desde lo más simple, medidas de distanciamiento social en los procesos productivos, incluso hasta en el transporte de los empleados, ¿no? No permitíamos que un empleado subiera a un autobús sin que se le tomara la temperatura, sin que se asegurara de que no tuviera síntomas de llevar la enfermedad. Y te puedo decir que por lo menos hasta la mitad del año de la pandemia no tuvimos prácticamente contagios internos, ¿no? Todos los contagios que se dio en nuestra base de colaboradores fue por contagios externos. Entonces eso habla de la contención que pudimos lograr en ese sentido, ¿no? Eso en cuanto a los empleados. En cuanto a los procesos productivos, demandó un reto importante porque al ser una industria de alimentos y que participamos en todos los canales, pues se vieron afectados ante la disminución de la gente en las calles. Muchos de nuestros clientes se vieron afectados, sobre todo el canal del food service, y tuvimos una reducción en la demanda importante, que en estos negocios o procesos industriales que dependen de seres vivos es muy difícil controlar la oferta. Entonces tuvimos que reevaluar la forma en que llevamos nuestros procesos para ajustarnos a los nuevos niveles de demanda, y eso nos llevó prácticamente 2 meses, y en 2 meses pudimos tomar las medidas correctas. Hoy te puedo decir que en retrospectiva que las medidas que tomamos en su momento fueron correctas y nos permitieron balancear nuevamente la oferta y demanda
en el mercado y pudimos prácticamente regresar a niveles de rentabilidad razonables. Otro punto que para mí es muy importante es la atención a nuestros clientes y a nuestros consumidores, ¿no? Como seguramente ustedes saben, Bachoco desplegó varios programas de apoyo en la contingencia, tanto para consumidores como para personal del sector salud, con varios programas donde no nada más donábamos producto a las comunidades más necesitadas, sino también proveíamos de alimento para en los hospitales más importantes de la Ciudad de México, para el personal de salud, y con eso, pues bueno, reafirmamos ese compromiso que tenemos con la sociedad, ¿no? Por otro lado, también pensando también en nuestros empleados que estaban más expuestos, hablando de choferes, hablando de personal de ventas, hablando, les proveímos de una cobertura adicional contra la enfermedad, para que pues ellos tuvieran no nada más la garantía de las medidas de seguridad de la empresa, sino que supieran que estaban protegidos en caso de que contrajeran la enfermedad. Y bueno, yo creo que eso también nuestra gente lo agradece y bueno, estamos siempre buscando las mejores condiciones para nuestros colaboradores. Perfecto. Y ahora pasando a una parte que es relevante dentro de la parte operativa y de negocio de ustedes. Y bueno, el precio del pollo pues, tiene muchas variaciones, ¿no? Sube y baja de manera considerable. Y entonces, ¿cuál es la estrategia de Bachoco para hacer crecer las utilidades de forma consistente ante estas variaciones en el precio del pollo? Mira, yo te diría que la estrategia parte de una premisa muy simple, que es enfoquémonos en las premisas o en las variables que podemos controlar y administremos aquellas que no podemos controlar. Y como bien dices, esta industria está sujeta a variables que no podemos controlar, los commodities, el tipo de cambio, incluso la oferta y la demanda. A pesar de que tenemos una participación significativa en el mercado, no podemos poner el precio en el mercado. Entonces, Bachoco a lo largo de su historia se ha enfocado en ser el productor más eficiente, por eso el nivel de integración, por eso la plataforma de producción que tenemos, digamos que desplegada en forma muy inteligente a lo largo del territorio nacional, hablando de la operación de México. Y ahorita voy a hablarte un poquito de la operación de Estados Unidos, que nos permite ser el productor de más bajo costo y tener la flexibilidad suficiente para podernos adecuar a las variabilidades del mercado. Es decir, si en algún canal en particular o en alguna región hay alguna variación o desbalance entre oferta y demanda, podemos mover producto hacia otros mercados porque nuestra logística lo permite y nuestra masa crítica lo permite. Entonces, yo creo que esa es una de las ventajas importantes que tenemos, el enfocarnos en ser el productor más eficiente, en tener la flexibilidad logística en el control de nuestras operaciones. Y un factor muy importante que lo ha reconocido mucho el mercado es el enfoque comercial, ¿no? Hemos desarrollado una marca que es muy reconocida, a pesar de que un porcentaje muy alto de nuestros productos son productos genéricos, ¿no? O productos naturales que no llevan marca. El consumidor reconoce la marca Bachoco, incluso en un mercado sobre ruedas donde se vende pollo en el mercado público, si tiene el tender o la garantía de que es pollo Bachoco, el consumidor suele pagar un poquito más por la garantía de calidad y de inocuidad de los productos. Entonces es algo que también hemos explotado mucho, la fuerza de la marca y nuestra red de distribución, ¿no? Hoy día podemos distribuir a todos los canales, a cada una de las tiendas de los autoservicios, de las cadenas de restaurantes o rosticerías, y es una ventaja también que tenemos porque podemos adecuarnos a las necesidades de los clientes y también podemos tener flexibilidad en el movimiento de los productos en los diferentes mercados. Entonces yo te diría que esta estrategia de enfocarse en las variables que podemos controlar lo hacemos a todo lo largo de la integración, desde la producción
pecuaria, la producción industrial y en la cadena de suministro y desde luego en la ejecución comercial, ¿no? Para ello, pues hemos avanzado mucho en temas de proveer a nuestra gente de ventas con todas las herramientas necesarias de inteligencia de mercados, de CRM, para que podamos tener pues el entendimiento muy cercano del consumidor y podamos reaccionar rápidamente a esas necesidades. Y bueno, a lo mejor para ya entrar un poquito más a la variabilidad de los mercados, de acuerdo a tu pregunta, pues también tenemos políticas de cobertura para administrar los riesgos, sobre todo de los commodities, del tipo de cambio, que nos den cierta certeza en un periodo que es muy similar al periodo de lead time de producción, y poder tener certeza y poder tomar las decisiones correctas en caso de que los mercados presenten alguna volatilidad. Entonces yo te diría que con esas dos palancas es con las que la estrategia de Bachoco se finca para poder mantenerse como líder en esta industria. Perfecto. Y ahora pasando a la visión de un inversionista, ¿por qué un inversionista debería de tener las acciones de Bachoco en su portafolio? Pues mira, aparte de todo lo que ya he venido platicando por el líder que somos, no solo en México, sino a nivel mundial, por todas las ventajas competitivas que tenemos, yo te diría porque somos una empresa altamente responsable, una empresa que tiene una visión de ir creciendo por arriba de la industria. Históricamente hemos venido creciendo a tasas del 7%, eso a través de crecimiento orgánico y crecimiento inorgánico, porque nos estamos diversificando en otras proteínas. Nuestra visión es ser una empresa de alimentos, la más importante de México y una de las más relevantes a nivel internacional. Y esa es una visión que la hemos venido construyendo, estamos en ese camino, ¿no? De dejar de ser una empresa de pollo y huevo a ser una empresa de alimentos que pueda competir en todos los mercados a nivel internacional. Y si a todo esto que te comento le añades la fuerza del gobierno corporativo que tenemos, tanto en el expertise del management como en todas las políticas de gobierno corporativo, pues somos una empresa altamente responsable y que tiene como prioridad el crecimiento del negocio en el futuro, ¿no? La permanencia en el futuro, siempre buscando satisfacer a todos nuestros stakeholders, ¿no? Correcto. Y finalmente, antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas con nuestros clientes y asesores, la alta dirección y ustedes, ¿dónde ven a Bachoco o cómo quieren ver a Bachoco en el 2025? Pues mira, pues cerrando el ciclo de todo lo que hemos venido platicando, yo te diría que Bachoco la vemos como una empresa quizá, si no del doble del tamaño que somos ahora, por lo menos arriba de los $5 billones de revenue, con una mezcla de participación en todas las proteínas, con participación internacional, ya no nada más en Estados Unidos y en México, sino también en Latinoamérica, y con una diversificación de líneas de negocio de alto crecimiento, ¿no? Hablaba yo de todas las proteínas, pero también participamos en pet food, por ejemplo, que es una línea que ha venido creciendo en forma muy importante en la compañía y a la que le tenemos también un enfoque importante de crecimiento en el futuro. Entonces, vemos a Bachoco como una empresa de alimentos global y con una potencial de crecimiento, siempre con esa visión seria de crecimiento ordenado, de crecimiento orgánico e inorgánico y creciendo por arriba de la industria. Correcto. Bueno, con esto son las preguntas que te tenía, que te iba a hacer, y ahora pues le cedo la palabra a Enrique Mendoza, que ya tiene varias preguntas de nuestros clientes y asesores. Así es, bueno, una de las preguntas que nos hacen es
qué precio objetivo tenemos para Bachoco, y esa la podemos contestar, es 83 pesos para cierre de año. Y otra pregunta es que si es posible mejorar los márgenes de utilidad aún más de lo que ya se ha logrado. Yo creo que sí. Yo creo que nuestro rango normalizado de rentabilidad lo vemos en un margen EBITDA de 9 a 11%. Si ustedes ven, en los últimos años hemos estado ligeramente abajo de ese margen, o digamos, o en el límite del rango inferior. Pero pues tiene que ver mucho con las circunstancias en las que se ha desenvuelto la industria en estos años. La pandemia pues tuvo un efecto importante en el segundo trimestre del año pasado, que de no haber sido por eso, pues hubiéramos estado con toda seguridad en ese rango, ¿no? Sin embargo, no nada más por la estructura fundamental del negocio creemos que debemos estar ahí, sino por las medidas adicionales que estamos tomando para buscar mejorar el margen, ¿no? Y eso tiene que ver con eficiencia operativa, eficiencia en OPEX. Estamos trabajando en proyectos de reducción de gastos operativos, de buscar nuevas alternativas de energías limpias que nos traigan no nada más reducción de efectos contaminantes en nuestros procesos, sino también pues un costo mucho menor en ese concepto, que es el tercero más importante en el costo de producción. Y también en cuanto a las estructuras de organización, estamos trabajando en procesos de gestión administrativa que tiene que ver con centralización de procesos, una creación de un centro de servicios compartidos para toda la compañía, tanto en México como en Estados Unidos, que nos permita optimizar un poquito más el OPEX y nos dé una plataforma para el crecimiento futuro. Otra pregunta que tenemos es, dado el sano balance que tienen, ¿ven oportunidad de incrementar los dividendos en el futuro? Pues esa siempre será una alternativa, pero la realidad es que la prioridad para el uso de la caja será siempre nuestra estrategia de crecimiento, ¿no? Históricamente, Bachoco ha crecido cerca de la mitad a través de adquisiciones. Y bueno, pues ustedes lo han visto, ¿no? Últimamente hemos tenido varias adquisiciones, quizá no del tamaño que quisiéramos, porque también las circunstancias no lo han permitido, y porque somos muy conscientes y muy serios en buscar la oportunidad correcta, ¿no? Te puedo decir que en todas las adquisiciones que ha hecho Bachoco han sido adquisiciones aditivas que crean valor. Preferimos a veces dilatar un poquito más el tiempo para llegar a la transacción que le agregue valor a la compañía y no adquirir algo simplemente porque podemos, ¿no? Entonces, a veces los inversionistas entiendo que se pueden desesperar porque el ritmo de crecimiento no es el que queremos. Créeme que tampoco yo estoy contento con ese ritmo de crecimiento, pero siempre lo haremos de manera responsable y siempre pensando en optimizar los rendimientos para los inversionistas. Otra pregunta es, del 5% que mencionaron que ya representa el cerdo en sus ventas, ¿a cuánto creen que pueda ascender en el futuro? Mira, eso va a depender de la rapidez con la que crezcamos las diferentes líneas de negocio, pero lo que te puedo decir en términos generales, esperaríamos que nos acerquemos a un 20% de otras líneas de negocio que no sean agricultura, ¿no? Eso significaría que estaría creciendo cerdo, estaría creciendo res, estaría creciendo alimentos balanceados, etcétera. Justo algo que venías comentando, que las adquisiciones de empresas que han anunciado, que suenan interesantes, ¿qué tanto pueden ayudar al crecimiento futuro? Esa es una buena pregunta, porque parte de la decisión a la hora de seleccionar alguna empresa a adquirir tiene que ver con eso, no nada más con que haya sinergias o con que sea un complemento a la línea de negocio o al portafolio de productos, sino que represente un potencial de crecimiento significativo, ¿no? Por ejemplo, si se llega a concretar la transacción que anunciamos con RIC Alimentos,
que está en proceso de autorización por la COFESE. Es una empresa regional muy exitosa, con una muy buena portafolio de productos y que se puede escalar. Participa en negocios, tiene un canal propio que en Bachoco no tenemos desarrollado, y eso nos daría mucha más cercanía al consumidor y es algo que pudiéramos crecer a nivel nacional. Por lo menos esa es la intención de adquirir una empresa, ¿no? Tratar de escalarla y con todas las ventajas competitivas que tiene la integración de la compañía, podamos acelerar el ritmo de crecimiento de un negocio cuando lo adquirimos. ¿Qué tanto esperan de crecimiento en Estados Unidos? Mira que sí, Estados Unidos es un mercado mucho más maduro, mucho más yo te diría que ya el potencial de crecimiento no es tan alto como en México. Ya el consumo per cápita en Estados Unidos, pues ya está en un nivel donde ya las perspectivas de crecimiento por arriba de la población pues ya son muy bajas. En México todavía podemos crecer a ritmos de 2-3%, 2% arriba de la población. En Estados Unidos yo lo veo más complicado. Yo creo que en Estados Unidos ahí la clave del crecimiento se va a dar por la diversificación o por las adquisiciones, ¿no? Porque todavía en términos de consolidación de mercado no está tan consolidado como México. Hay todavía una gama de jugadores de mediano tamaño que vemos con mucha facilidad de que se pueda consolidar el mercado en el futuro. Y bueno, una pregunta que surge después de saber que en el futuro otras líneas de negocio pueden llegar hasta el 20%. Dentro de cerdo y alimentos balanceados, etcétera, ¿cuál es en el que ven más oportunidad? Pues mira, los dos tienen grandes oportunidades de crecimiento. El negocio de cerdo, yo lo veo con mayor posibilidad de crecimiento en términos de magnitud, porque es una industria que no está muy consolidada y donde ahí podemos ser un jugador muy relevante. Y el consumo de cerdo ha venido creciendo en los últimos años, incluso por arriba del consumo de pollo, ¿no? El consumo per cápita. Sin embargo, el negocio de alimentos para mascotas pues es un negocio enorme que también viene creciendo, aunque ahí pues hay que quitar cuotas de mercado a jugadores muy grandes, ¿no? Porque es un negocio que también ya está muy consolidado, ¿no? Pero ahí la estrategia ha sido un poco diferente porque ahí queremos competir a través de canales alternos y a través de toda la fuerza de distribución que tiene Bachoco en los mercados tradicionales. Entonces también ahí vemos un potencial de crecimiento interesante, aunque va a ser por la vía de canales alternos, ¿no? Por lo que veo, nuestros clientes también están bastante bien informados. Mencionan que si piensan abrir una línea de producción como Beyond Meat o Impossible Foods, dicen que Tyson ya lo está haciendo. Mira, esa es una buena pregunta. Yo creo que definitivamente hay que estar en las tendencias de los mercados. Sin embargo, sin dejar de estar atentos y de buscar oportunidades para proteínas alternativas, ahorita vamos a enfocarnos mucho más en consolidar los mercados en donde participamos, porque México todavía en ese sentido yo creo que tiene todavía un camino muy largo por recorrer. El consumo per cápita todavía es muy bajo y creemos que los mercados tradicionales y los canales modernos todavía tienen una cuota de crecimiento importante en el país, ¿no? Entonces ese va a ser nuestro foco, pero sí vamos a estar muy atentos de ir capturando oportunidades en donde se puedan dar de entrar en esos mercados alternativos. ¿Están evaluando o evaluarían en algún momento abrir tiendas propias? Sí, totalmente. Una de las tesis en la adquisición de RIC fue precisamente esa, ¿no? Ellos ya tienen un modelo de tiendas propias
que es muy local, pero ha sido exitoso y creemos que lo podemos desplegar a nivel nacional. Obviamente hay que estudiar muy bien los cómo y los dónde, porque México es un país muy diverso, ¿no? A lo mejor un esquema de tiendas de retail en una zona no necesariamente va a ser exitoso en otra zona, ¿no? Porque los mercados son diferentes, las preferencias del consumidor son diferentes, pero un modelo exitoso que se pueda adaptar a los diferentes mercados creemos que se puede escalar y sí, definitivamente es una línea de crecimiento que estamos desarrollando. Y pues menciona que cuáles son los niveles de deuda que están manejando. La verdad es que yo sé que son muy bajos, pero tú podrías decirnos si se espera mantener este nivel. No, mira, obviamente ahorita por la acumulación de caja que hemos tenido, pues estamos en una posición de net cash, pero sí estamos dispuestos a tomar deuda y lo vamos a hacer para los planes de crecimiento del negocio de cerdo que va a demandar un nivel de capitalización importante para ese negocio. Sí pensamos construirlo con deuda y desde luego para las adquisiciones que vengan en adelante, pues va a ser importante el nivel de endeudamiento que podamos tener. Y yo te diría, a lo mejor como referencia, a mí no me gustaría estar por arriba de 2 veces y media EBITDA, ¿no? Como deuda máxima en un momento determinado para proyectos de expansión. Y que en cerdo, ¿cuánto es lo que se espera para consumo nacional y cuánto para exportación? Mira, hoy día exportamos alrededor del 30% de la operación de ese negocio. Queremos mantener esa proporción, creciéndola. Primero tenemos que llenar la capacidad de las plantas con producción propia, porque el primer objetivo es no depender del mercado spot del cerdo, ¿no? Tener la producción totalmente integrada y eso nos va a llevar, yo creo que unos 3 años, cuando menos. Y después ir creciendo el negocio y creciendo los mercados de exportación, que ahí le vemos un potencial importante. Yo creo que entre 30 y 40% como mezcla de exportación sería algo razonable para nosotros. ¿Piensan participar en algún otro país de forma importante dentro de América Latina? Sí, sí, mira, tenemos mucho interés en mercados que son muy similares a México porque creemos que ahí con el conocimiento que tenemos podemos ser un jugador importante y un consolidador que pueda ayudar a transformar la industria avícola que en muchos de los países está como México estaba a lo mejor hace 20 años, ¿no? Todavía con una participación muy grande de mercados tradicionales, de pollo vivo, sin mucha capacidad de procesamiento. Entonces, mercados, sobre todo de los países andinos como Colombia, Perú, Ecuador, son mercados muy interesantes para nosotros. Chile inclusive, ¿no? Que es un país un poco más desarrollado y con una base de desarrollo mayor que los países del norte de Sudamérica, pero también tiene una industria interesante, ¿no? Pensando en las necesidades de CAPEX que van a estar teniendo para lo que mencionabas, el crecimiento en cerdo, etcétera, ¿hay oportunidad todavía de mejorar los flujos, ya sea por cuentas por cobrar, por un manejo de inventarios mejor o un manejo de proveedores más, pues que generara más flujo? Sí, lo estamos haciendo. Tenemos un programa actualmente de optimización de capital de trabajo que tiene que ver mucho con la base de proveedores que tenemos, ¿no? Bachoco siempre ha sido una empresa que se ha caracterizado por el pago oportuno a sus proveedores
pero eso no quiere decir que no haya manera de optimizar esas políticas que tenemos con los proveedores. Y sí hemos venido a través de acuerdos con ellos y de ofrecerles alternativas de financiamiento muy económico. Es prácticamente estamos trasladando las capacidades o los spreads que puede conseguir Bachoco a nuestros proveedores para que puedan financiarse y que nosotros podamos expandir las condiciones de crédito con ellos. Y eso es algo que hemos venido mejorando a lo largo de los últimos años, ¿no? Y seguirá mejorando desde luego en los años venideros, ¿no? Nos preguntan que si seguirán trabajando el esquema de aparería con el cerdo y con el ganado. A parcería. A parcería. Sí, es un esquema que te reduce las capacidades o las necesidades de capital o de inversión de capital, pero por otro lado pierdes un poquito de control en la parte productiva y también obviamente la rentabilidad de esa parte de la integración. Entonces, lo que hemos venido haciendo es una mezcla, ¿no? Hoy día en el pollo tenemos a lo mejor un 70-30, 70 de granjas propias y 70 en la parcería, y en el cerdo haremos lo mismo, ¿no? Creemos que una mezcla sana de parcería con producción propia es mejor que tener 100% propia o 100% en la parcería, ¿no? Y sobre todo porque te da el benchmarking, ¿no? Muchas veces aprende uno más de los aparceros, o a veces tienes también mucho que ofrecerles en temas de modelos productivos o de técnicas de procesamiento para que sean más eficientes, ¿no? Y por lo pronto son todas las preguntas. Entonces le regreso la palabra a Doris. Muchas gracias a todos. Con esto damos por concluida la entrevista de nuestro encuentro Mercados. No olviden seguirnos en todos nuestros encuentros. Les recuerdo que mañana miércoles tendremos Encuentro Economía bajo la perspectiva política con Armando Ríos Peter a las 6 de la tarde. El jueves 8 de abril, Encuentro Trading, análisis de empresas e índices con Alejandro Fuentes, director de estrategia de corto plazo de capitales, a las 4 de la tarde. Y asimismo, el próximo miércoles 14 de abril tendremos nuestro panel mensual liderado por Héctor Madero, director general del Grupo Financiero Actinver, Enrique Covarrubias, Chief Economist, y Julio Serrano, director ejecutivo de capitales, a las 6 de la tarde. Gracias nuevamente a todos por habernos acompañado el día de hoy. Le regreso la palabra a Julio Serrano para comentarios finales. Muchísimas gracias. Pues Daniel, qué gustazo haberte tenido en esta plática del día de hoy. La verdad, muy interesante. Ahora que acabe todo este tema, quiero volver allá a echar una visitada y una buena plática contigo allá en sus oficinas, en su corporativo. Y bueno, a todos nuestros clientes y a todos nuestros asesores, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ya estamos en contacto a todos, también a todo el equipo que nos apoya en esto. Doris, muchísimas gracias por tu apoyo el día de hoy y estamos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.